Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias Ingold Millennium, donde vamos a tener distintas personalidades para charlar de temas de actualidad y de lo que vaya surgiendo. Y para arrancar este ciclo tenemos nada más y nada menos que a una de las grandes sorpresas, a un tapado realmente de la política como Javier Milei, diputado de Libertad Avanza. Javier, un placer recibirte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Y es un placer y un honor ser el invitado que arranca este ciclo contigo. No vas a tener suerte, seguramente. Ojalá. Javier, quiero preguntarte, ¿cómo dormís? ¿Cómo te vas a dormir a la noche? Viste que uno se levanta, está ansioso, está preocupado. ¿Vos cómo son tus noches? Mira, vos sabés que una de las cosas que es muy interesante, una de las cosas que me pasa, porque cuando vos estás muy cansado, te cuesta dormir. Y yo me levanto a las 6 de la mañana y trabajo hasta cerca de las 12 de la noche. Y una de las cosas que es fenomenal, tomo un energizante que se llama el nombre, digamos, del modelo, así no digo el nombre de la marca, Mango Loco, y eso me estabiliza el azúcar y me permite dormir, porque como que levanto y ahí al estar mejor me quedo dormido. Y encima me quedo dormido con una tremenda risotada, porque evidentemente ese shock de azúcar que me recompone me permite dormir, pero con mucha tranquilidad. Es decir, no necesitas ninguna pastillita, sí, nada de esas cosas. Sí, digamos, en algunos contextos, o sea, yo tomo una pastilla que es que es un inductor del sueño, que es el Somit. O sea, digo que respecto a otras pastillas que se toman, es un juego de niños, es un caramelo, pero eso también, digamos, si es una situación donde estás muy cargado, tomás y eso te genera justamente que además duermas muy tranquilo, 6 horas y el otro día te levantás sos Superman. 6 horas continuas es un milagro, la verdad. Exactamente, sí. Javier, hablando de dormir y sueños, ¿soñabas con este momento? ¿Soñabas con la posibilidad incluso de, no sé, ser presidente? ¿Puedo contestar con una pregunta? Por favor. Vos me conocés a mí, hace un tiempo largo. Hace un tiempo largo, la verdad que sí. La pregunta es, ¿vos te hubieras imaginado esto? La verdad que no. Yo tampoco. O sea, la realidad es que, si vos me preguntás, o sea, yo no me veía ingresando en la política. Yo me sentía mucho más identificado con la batalla cultural. De hecho, recuerdo que hubo un fin de año que los liberales fuimos a hacer una fiesta en New York City y era el momento en el cual, digamos, José Luis se estaba lanzando a la carrera presidencial y estaba nuestro prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, y en un momento todo preocupado me dice, pero usted no se va a meter, ¿no? Es decir, usted se queda con nosotros discutiendo acá en la academia y esas cosas. Dije, sí, profesor, a mí me divierte la batalla cultural, o sea, no el... Bueno, después los hechos me empujaron a esto porque se dieron varias situaciones. Una es el avance sobre la libre expresión que llevó a cabo el kirchnerismo. Una de las cosas que a mí me choqueó muy fuerte, que yo estaba mirando el día que son las PASO, que Alberto saca esa diferencia impresionante. El 11 de agosto famoso, 2019. Claro, entonces yo no podía creer lo que estaba viendo. Y eran las 3 de la mañana, seguía despierto y estaba mirando Crónica y un pseudoeconomista decía, bueno, porque ahora hay que prohibir que los liberales pisen los estudios de televisión, no hay que dejarlos hablar nunca más. Dije, esto, Dios, me pareció una luz de alerta, porque era alguien que yo lo había visto hacer cosas con Leandro Santoro, que estaba muy cerca de Alberto. Dije, acá hay una luz de alerta. Y efectivamente, eso después ya con Alberto presidente, eso se materializó, digamos, donde Leandro Santoro iba y reclamaba por la censura de mi persona directamente. Y aparte de manera cobarde, porque, no sé, hay una nota en Perfil que le dice a Fontevecchia, ustedes son responsables de estar poniendo impresentables en prime time que le permiten decir que hay que cerrar el Banco Central. Vale. Y en otros casos hasta puso mi nombre. Entonces,
que obviamente lo hizo en una señal que es muy afín a las ideas del gobierno, que de hecho, digamos, en esa misma señal estaba, digamos, el que pedía por la censura de mi persona, por ejemplo, también abiertamente, y que decía que no había que darle lugar a los liberales. Entonces yo dije, me parece que la batalla cultural está teniendo un problema grave. O sea, se va a complicar. Y después otra cosa que yo me di cuenta es, mirá, vos, no sé, podés ir a ver Boca y River por Copa Libertadores en la cancha de Boca, y la verdad que la hinchada de Boca es maravillosa, todo lo que vos quieras. Pero yo te hago este ejercicio, poné la pelota en el medio de la cancha y que se pongan a gritar a ver si se mueve. Cuando yo iba a la cancha, los goles lo hacía Palermo. Hay que embarrarse. Te tenés que meter, no te queda otra. Si no lo haces, los otros se van a meter por vos y te van a arruinar la vida, que es lo que está haciendo la casta política con nosotros. Javier, ¿quiénes son tus seguidores? ¿Son jóvenes? ¿Son personas que se dan cuenta que este mensaje sobre la libertad en todos los ámbitos es valioso? ¿O es gente que está en contra de la política? Porque siempre hubo en la política argentina, y yo creo que a nivel mundial, personajes, personalidades que aparecen como una respuesta en contra de la política tradicional. A ver, yo lo que voy a hacer, si suma, es explicar cómo fue mutando el movimiento. O sea, porque originalmente se concentraba en muchos jóvenes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y el statu quo recita a izquierda. Vos tomás cualquiera de las estructuras políticas de Argentina, en el mundo también, y ¿sabés lo que vas a encontrar? Que algún punto del manifiesto comunista está ahí. Es así de fuerte. El problema es que la gente no tiene la lectura del manifiesto comunista. Entonces, o sea, ni siquiera se da cuenta que está metiendo socialismo adentro del sistema. Y después, como aparece la lógica de camino de servidumbre de Hayek, que las intervenciones generan los fallos del gobierno y eso genera a su vez más intervención y así es como te van avanzando sobre las libertades. Entonces, eso es una de las cosas. La otra es que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Y la educación pública puede ser de gestión privada o de gestión estatal. Es decir, el hecho, de que baje una línea sobre los contenidos, o sea, hay toda una intencionalidad sobre eso. Entonces, son más proclives a escuchar otras ideas. Y después hay un elemento que también fue de muchísima utilidad, que son las redes sociales. Porque vos vas a una clase y presentás una idea alternativa y puede ser, o querés pensar de otra manera, y bueno, vos chequeás con tu profesor o no. De hecho, una de las cosas que caracterizan a muchos profesores es que maltratan a los que abrazan las ideas de la libertad, los persiguen. O sea, ahí también hay un caso muy grosero que ha pasado. Pero al margen de eso, van, ponen YouTube y chequean. Y eso es una fuente de crecimiento impresionante. Y el elemento que permitió ampliar la base fue la pandemia. Porque la pandemia lo que implicó fue revalorizar las ideas de la libertad. Y digamos, los jóvenes llevaron a sus casas las ideas de la libertad. Entonces vos te encontrás con situaciones que, no, yo no te voté, pero te votó mi hijo, pero ahora yo también te voto, cosas por el estilo, ¿no? O sea, empezaste a estar presente en los hogares, aun cuando en un primer momento, por ejemplo en la elección de la ciudad, a todos nos ha pasado en alguna medida, el joven de la familia decía, yo voy por Milei o pienso votar a Milei. Exacto. Que para los más adultos por ahí era algo que era medio impensado. Sí, pero porque es parte de cómo fue evolucionando este fenómeno, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que uno ve es que conforme avanzaba la campaña, se iba ampliando. Entonces, primero nos dijeron que no íbamos a poder formar partido. Formamos, o sea, una alianza que tiene 3 partidos
y un provisorio, y además tenía 17 agrupaciones que adherían. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, después dijeron que perdíamos contra el voto en blanco, después que la izquierda nos llenaba la canasta y que no había ninguna chance que pudiéramos superar el 8% y que era raro que pudiéramos lograr una banca nacional. Y la realidad es que terminamos sacando 17%. Eso muestra que eso se amplió, o sea, la base se amplió. Y yo creo que después fueron pasando un conjunto de situaciones que lo que está permitiendo es multiplicar esto. Y en el fondo... Es todo muy rápido, Javier, ¿no? Porque las elecciones de la ciudad fueron hace poco más de 6 meses. Y hoy, cuando uno ve las encuestas nacionales, no digo que estás cabeza a cabeza, pero ya tenés un porcentaje de votos. Bueno, si los tomás por candidatos aislados, soy el candidato con mayor intención de votos. Cuando tomás aislados. Después cuando agrupás, sí, los números cambian. Por fuerza política, ahí ya cambió. Claro, pero bueno, por eso la apuesta nuestra es claramente tratar de ingresar al balotaje, porque si nosotros ingresamos al balotaje, claramente vamos a ganar la presidencial. Esta pregunta te la van a hacer 1 millón de veces, empiezo yo, pero seguramente de acá hasta las elecciones te la van a repetir 1000 veces. Caso de balotaje, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿vos te vas a pronunciar, te pronunciarías por alguien? No, yo soy liberal. ¿Dejarías que tus votantes elijan? No son mis votantes, son los que decidieron darme el voto. Esa es una... Yo me resisto a decir mis votantes, eso lo dejo para los fascistas del Frente de Todos o los de Juntos por el Cambio que se creen dueños de los votos de la gente. Yo no, o sea, para mí es un individuo y sus circunstancias y sus emociones que decide por una boleta y no por otra. Así que hagan lo que se les da la gana, o sea, pero porque está en mi esencia. Obvio. Me chocó mucho hace pocos días Elisa Carrió que dijo Milei critica a la casta, pero somos nosotros los que dimos un lugar en el Congreso. La verdad que me llamó la atención esa frase. Es una frase verdaderamente horrorosa y propia de un fascista. Porque ella no me puso a mí en el Congreso. Es una aberración lo que dijo. Aparte, como si el Congreso fuese propiedad de algunos políticos. Claro, como si fuera... Claro, esa es más sabia todavía, porque no es propiedad de algunos políticos. Y, en el fondo, si Vicky Villarruel y yo estamos en esas bancas, es porque los individuos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron votarnos. A pesar de todo, ¿no? Digo, porque hubo mucha campaña sucia, hubo mucha campaña negativa, nos hicieron un montón de cosas y sin embargo aún así logramos persistir en estoicos en la pelea y creo que no solo tuvimos un muy buen resultado, sino que estamos haciendo un muy interesante trabajo desde la Cámara. Y ahí hay algo interesante también, porque en mi más reciente libro, que se llama El Camino del Libertario, yo explícitamente en la parte 3 puse mis discursos para que puedan evaluarme, para que chequeen que yo estoy diciendo lo mismo que decía cuando estaba en campaña y además hago lo mismo. Porque eso me parece que es algo importante. Dicen que ningún político resiste un archivo. Te desafío que lo hagas con el mío. Justamente lo que estoy haciendo es eso. Bueno, yo entiendo que vos, no sé, vos fijate, la gente Juntos por el Cambio, durante la elección trata de tomar una postura frente a los impuestos cuando lo podrían haber bajado por su propia forma unilateral en la ciudad y no lo hicieron. De hecho, subieron los impuestos durante la pandemia. Además, se sentaban al lado del señor Alberto Fernández y de Kicillof y avalaban toda esta aberración que fue la pandemia. O sea, están los videos cuando cierran, están soldando las persianas y no dejan abrir los negocios. Y no solo eso, sino que además, a los 3 días de terminada la elección, suben los impuestos. Te dicen, no, bueno, fue ajustado por inflación. La pregunta es, ¿en tu bolsillo hay más plata o menos plata?
Menos. Listo. Claro. Digo, Rothbard te diría, estás peor. Porque Rothbard dice, a mí no me importa qué nombre le pongan los impuestos, a mí me importa la que me saca del bolsillo. ¿Tengo más o tengo menos? ¿Tengo menos? Listo. A mí me estás perjudicando. Estás hablando del ajuste por inflación que mete el gobierno de la ciudad en a los patentes, 3 días. ABL. Claro, y después, bueno, fíjate lo que hicieron ahora, de que nosotros lo denunciamos cuando está con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que iba a haber un brutal ajuste en la capital, y ahí lo tenés. O sea, fruto, digamos, de estos cambios que han hecho en la ciudad para revalorizar los activos y cobrarnos más impuestos. Bueno, eso es algo de la FIP. Sí, bueno, pero lo hace en base a la ciudad. A la ciudad. O sea, que quien generó el daño es la ciudad. Y no solo eso, o sea, tenés... O, por ejemplo, en la materia discursiva, nosotros, el otro día me pasaron un video que es fenomenal. Una discusión sobre inflación. Entonces está lo que dice Cristina, lo que dice Larreta, lo que dice Vidal y lo que dice Alberto Fernández. Dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, hay una... Vos decís, Javier, que son mucho más parecidos a lo que ellos mismos plantean. Kirchnerismo, no hay grieta macrismo. Ahí. No hay grieta ahí. Son lo mismo. Es decir, la grieta es para la tribuna, porque al momento de ir contra el sector privado siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Cuando tienen que, es decir, para meterle la mano en el bolsillo al que paga los impuestos, ahí siempre están de acuerdo. De hecho, lo que pasó con... A ver, ¿quién le sacó, digamos, adelante la aprobación para el acuerdo con el fondo? Junto por el Cambio le dio los votos. O sea, yo voté en contra. Y es mentira que era esto o el default. Otra vez, la falacia, digamos, del falso dilema. ¿Por qué? En el fondo, o sea, no era default. Podías bajar el gasto público. Ah, no, pero la de ellos no se toca. E implícito a eso, había un impuestazo. Y no solo eso, sino que además, mientras que ajustaban el sector privado, ellos expandían el gasto público. Es decir, no solo, digamos, o sea, que se beneficiaba el gobierno, sino que también se beneficiaban los de Juntos por el Cambio con responsabilidades ejecutivas. Ahora, Javier, todo este razonamiento lógico de lo que está pasando, creo que son problemas de muy larga data de la Argentina, aumento de gasto, déficit, gasto, digamos, corrupto, improductivo, ineficiente, un poco de todo hay ahí, y las cuentas nunca cierran, entonces hay que emitir cada vez más. Creo que lo conocemos todo y vos lo describiste mejor que nadie. Pero al mismo tiempo vos avanzás con otras propuestas que algunos dicen, es impracticable. Javier Milei no sabe cómo resolver esto. Pero eso tiene una lógica, ¿viste? Que es lo que yo defino como el modelo de la casta, que es una vuelta extra. Perdón que hago este pequeño desvío, pero digamos, sé que lo puedo plantear con vos porque tu base es de economista. Viste que había un análisis de lo que es la macroeconomía del populismo, las 4 etapas, ¿sí? Que eso es Dormush y Edwards. Yo lo que hice fue darle una visión estructural a eso, que es lo que yo llamo el modelo de la casta, que es la frase, donde hay una necesidad nace un derecho. Si las necesidades son infinitas, los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos, vos tenés necesidades infinitas, recursos finitos, eso estalla. ¿Cómo lo tratan de resolver? La economía lo trata de resolver vía el sistema de precios. La política lo resuelve vía el gasto público. Eso te genera déficit casi de manera permanente. De hecho, en los últimos 121 años, 111 tuvimos déficit. Así que eso está claro. Y lo digo porque vos lo mencionaste con claridad. Lo financiás con deuda. Llega un momento que no podemos pagar más, defaulteamos. Somos el máximo defaulteador de la historia moderna. No podés financiarlo con deuda. ¿Con qué lo financiás? Con emisión monetaria. Generamos desastres inflacionarios, le quitamos 3 y 0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, que bien, si uno lo mira técnicamente son 6. Le podríamos sacar un par de ceros más hoy de taquito a la moneda. Por lo tanto, hicimos un desastre monetario. Y la otra es subir los impuestos, que es una confiscación, que es un robo. Y eso lo que hace es que la economía se hunda, que la economía no se expanda. Entonces, de ser el país más rico del mundo, somos 70 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. Fíjate esto, desde el año 2000, desde el año 1901 hasta hoy tuvimos 17 crisis. De esas 17 crisis, 15 tienen origen fiscal. Y no solo eso, sino que además, desde la mitad del siglo XX para adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión.
Lo más notable es que siempre encuentran las mismas soluciones. Es decir, no es que buscan otro tipo de opción, siempre va la misma solución y tenemos problemas cada vez más graves. Exacto, ese es el punto. Viste que Einstein decía, no hay nada más tonto que, digamos, aplicar siempre la misma receta y esperar resultados distintos. ¿Qué es lo que estás señalando vos? Javier, pero la receta es la dolarización, que es lo que muchos te discutieron y dijeron, no, pero ¿cómo vas a dolarizar si no hay un solo dólar en el Banco Central? Vos lo sabés mejor que nadie. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que comprender es que el peso no cumple las funciones de una moneda, ¿no? Porque, por ejemplo, reserva de valor. ¿Vos guardarías tus ahorros en pesos? Es una moneda transaccional. Claro, exactamente. Bueno, pero por eso, esto es lo interesante. No cumple la función de reserva de valor. Digo, los argentinos ahorran en dólares. Primer punto. Segundo punto, no cumple plenamente la unidad de cuenta. Porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Si vos tenés que hacer una transacción de un activo largo, no sé, departamento, no lo haces en pesos. O sea, hay una ficción, pero no lo haces en pesos, lo haces en dólares. Y para lo único que sirve es para hacer las transacciones día a día, que en el fondo lo haces porque tenés el curso forzoso, porque si no tampoco lo utilizarías. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que vos no tenés moneda. Y además, cuando vos mirás el mercado monetario, la condición de equilibrio, ¿cuál es? Que los saldos reales, es decir, la oferta de dinero dividido el nivel de precios, ¿sí? Estoy simplificando, es igual a la demanda real de dinero. Por lo tanto, dada la demanda real de dinero que tiene que ver con las transacciones que vos hacés, ¿sí? Con tus decisiones de consumo y con tus decisiones de ahorro, que es consumo futuro, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿sí? Lo único que hace la cantidad de dinero es determinar la escala nominal de la economía, es decir, el nivel de precios. Y querer salir de ahí implica un montón de atrocidades que dicen los economistas, que están mal. Ejemplo, hay algunos que dicen, no, bueno, pero tenés déficit fiscal. Si entendemos cómo funciona el mercado monetario, la escala nominal es para los precios, no para arreglar el problema del déficit fiscal, porque si lo arreglás con emisión monetaria, generás desastres. Hay otros que dicen cosas aberrantes como esta. No, pero te quedás sin la posibilidad de controlar la tasa de interés. A ver, ¿estamos todos de acuerdo que lo que hacía Moreno controlando los precios era aberrante? Bueno, Moreno controlaba los precios presentes. Querer controlar la tasa de interés es querer controlar los precios presentes y los precios futuros, lo cual es Moreno Reloaded mucho más malo. O sea, hay otros que dicen, no, bueno, pero podés recibir un shock externo negativo. Ok, suponete que recibís un shock externo negativo. Te cae la demanda de trabajo y generas desempleo. ¿Por qué generas desempleo? Porque tenés rigideces en el mercado laboral. Ahora, las rigideces en el mercado laboral se arreglan con emisión monetaria. No tiene sentido. Y esto, vos sabés que hay una nota tuya que es brillante sobre Banca Simon, cuando hablas sobre la parte del sistema que está en dólares. Dice, mire, lo que dice Milei de Banca Simon se parece mucho a lo que pasa en nuestro sistema financiero en dólares, salvo que le meta la mano el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, yo, digamos, para eliminar el peso, que además con competencia de monedas, que después los argentinos elijan la moneda que se les dé la gana, el yen, el renminbi, la libra esterlina, digamos, el franco suizo. Tu propuesta es que desaparezca el peso y que incorporemos la moneda que cada uno quiera. Ese es. Ahora, vos para hacer eso, porque esta también es una crítica intelectualmente deshonesta. Me dice, no, pero si tenés una corrida, no tenés... Bueno, justamente la primera reforma que yo propongo, ¿cuál es? La Banca Simon. Es decir, salir del sistema de encaje fraccionario para ir a una banca Simon. Pero ahí te quedas sin crédito. O sea, la pyme que hoy recurre al crédito, la gente que necesita un crédito para comprarse un auto, no tiene más financiamiento. No, es falso eso, Pablo. Bueno, de hecho tampoco hay mucho financiamiento, ¿no? Digo, o sea, el financiamiento del sector privado no financiero es 8 puntos del PBI, o sea, nada. Con lo cual digo, o sea, claro, en principio casi que no pierdo nada para ganar un montón en términos de estabilidad, pero no importa. Pero yo no le escapo. O sea, vos vas a tener el almacén de valor y vas a tener la banca de inversión. Es decir, al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa. Vos querés, entonces vos vas y ponés plata ahí. Si el que administra se equivoca, quiebra y queda en un problema entre el que administra y el que puso la plata y no contamina al resto de la sociedad. Y en realidad vos en esa banca, claro que te vas a ir a poder financiar, porque es como una suerte de mercado de capitales.
Entonces, no solo eso, sino que como va a haber competencia, porque una vez que vos pasaste al sistema de banca Simon, lanzás lo que es la eliminación de la superintendencia de entidades financieras, o sea, lo desregulás, vas a una banca libre. ¿Qué es lo que te va a pasar? Vos vas a tener que el dinero con el que te financian va a ser a una tasa más baja y cuando vos vayas a poner tu dinero te van a pagar más, porque la competencia lo que va a hacer es achicar los spreads. Además, en paralelo a eso se lanza la competencia de monedas. Puede ser cualquier moneda, si querés hasta el oro, el Bitcoin. A ver, ahora, el otro día hablaba con Alfonso Prat-Gay y él me decía, no hay que ir a una dolarización, esas son fórmulas mágicas, hay que hacer lo que hicimos nosotros, lo que hizo él cuando estaba en el Banco Central y la inflación bajó a menos del 4%. O sea, no es imposible en Argentina. Año 2004. A ver, eso, o sea, yo entiendo que Alfonso Prat-Gay, siendo parte de la casta política, a él le guste que los políticos le roben a la gente. Porque en el fondo, la discusión, recién estábamos en términos técnicos y me fui por los términos técnicos porque digo, o sea, nosotros podemos tener esta charla, digamos, de modo razonable y además de modo intelectualmente honesto. Pero ¿cuál es el punto central? El primer problema es de índole moral, Pablo. La pregunta es, ¿robar está bien? No. Bien, ok. Entonces, digo, tenemos una base moral que robar está mal. Suponete lo siguiente, vamos a estar en una economía que hacemos transacciones en monedas de oro. Estamos todos haciendo transacciones en moneda de oro. Ahora viene un amigo mío y me trae un físico y un químico que puede convertir el plástico en oro. Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Yo lo tengo guardado en mi casa todavía. ¿Hay algún daño en eso? No, porque es mi decisión de comprar plástico y de meterle algunos ingredientes para que se parezca al oro. Con lo cual, hasta ahí no tengo ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque básicamente es una falsificación, pero yo no estoy dañando a nadie. Ahora suponete que yo ahora voy con un lingote y te digo, Pablo, ¿me cambias tu lingote por mi lingote? Lo primero que te parecería raro, digo, cambiar un lingote por un lingote es raro. Y como entonces te parece raro, bueno, te doy 2 lingotes. Bueno, ahí te parecería muchísimo más raro, porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y entonces, ¿va a tener lugar esa transacción? No, porque te vas a dar cuenta que hay algo raro. En ese contexto, vos no metés el dinero de cualquier manera. ¿Cómo lo haces? Lo metés gastando. Y ahí es donde vos producís el daño. Volvamos al tema de la demanda de dinero igual a la oferta real de dinero y de la escala nominal. Vos tenés escalada nominalmente esa economía con la vieja cantidad de oro. Vos ahora incrementaste la cantidad de oro. Se produce un exceso de oferta de oro. Entonces, ¿qué pasa? El poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en oro suben. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Inflación. Bien. Entonces, ¿quién es el que puede hacer esa réplica exacta? Y además te obliga a retenerla. El gobierno, el Banco Central. O sea, con lo cual hay una falsificación, hay una estafa y además hay un violentarte la libertad porque te obliga a tenerla. Curso forzoso se llama. Primer Congreso de Génova de 1445. Entonces, esta es la parte más divertida. El señoriaje entonces es un robo. ¿Sabes cuánto nos robó la casta política en los últimos 2 años con el señoriaje? 11 puntos del PBI. Probablemente... Llega emisión monetaria a partir de la pandemia. Lo que vos quieras, Pablo. Estamos de acuerdo que si entonces robar está mal, que el señoriaje es una estafa, además violenta, porque está el curso forzoso, y financiaron 11 puntos del PBI, eso es algo que beneficia a los políticos en contra de la gente de bien. Entonces, que venga el señor Prat-Gay, en su además abusada deshonestidad intelectual sobre las cosas que digo, mintiendo sobre lo que digo, sino que además me explique por qué para él está bien robarle a la gente, ¿sí? Por qué está bien violentar a la gente forzándolo a hacer determinadas cosas. ¿Por qué, digamos, o sea, por qué? Digamos, que él me explique por qué él justifica entonces que ¿cómo es que se llama? Que el Estado nos haya robado 11 puntos del PBI en los últimos 2 años. Javier, nos quedan un par de minutos. No hablamos mucho de Cristina Kirchner, ¿viste? Siempre está casi omnipresente. La reina de los populistas. La reina de los populistas. Claro, te quería preguntar, ¿cómo te cayó que el otro día Cristina se refería a los jueces como una casta? Es decir, prácticamente se apropió de
de lo que vos explicitaste en su momento para hablar de la política y que te llevó a tener una banca de diputados. Ella ahora también habla de casta, como si no perteneciera a la casta. No solo ella. Habló Cristina, habló Vidal, habló Carrió y otros tantos más. ¿Sabes qué? La casta se defiende. ¿Cómo haces para esconder un elefante? No tengo ni idea. Le pones 1000 elefantes al lado. Entonces, ¿qué está haciendo la casta? Para defenderse, utilizan el término casta. Entonces, ¿quiénes son castas? Los que están tratando de reformular el contenido del concepto de casta. Y ahí vas a encontrar en el mismo lugar de la casta a Cristina Fernández de Kirchner, a María Eugenia Vidal, a Elisa Carrió, digamos, y a mucha gente que parecen que son oficialismo y oposición y en realidad son lo mismo. Es falsa esa grieta. La verdadera grieta es entre la casta, ese conjunto de parásitos que nos arruinan la vida, y la gente honesta del sector privado que se trata de ganar el pan con el sudor de su frente, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Esa es la verdadera batalla. Y los únicos que pueden dar esa explicación correctamente son los liberales. Te van a preguntar mucho también a lo largo de la campaña que se viene si no le estás haciendo el juego al kirchnerismo. Es decir, la postura es, Milei le está sacando muchos votos al macrismo porque hay muchos votantes macristas que son más del palo por ahí liberal. Y entonces al final del día la aparición de Milei está bancada por el kirchnerismo. A ver, si tuviera ese problema Juntos, primero que es muy autoritario, digamos, ese argumento que hace Juntos por el Cambio, porque es un argumento fascista y creer que son los dueños de los votos. O sea, es como que se creen que son dueños de la gente, o sea, es muy violento. Segundo, o sea, si los votos del macrismo, o sea, se vinieran para acá, por decirlo de alguna manera, bueno, será porque, digamos, la oferta de las palomitas tibias no seduce a nadie, porque son parte de la decadencia de Argentina, no de la solución. Además, también eso es falso, porque cuando vos mirás, nosotros tenemos votantes, ¿sí?, no solo en segmentos acomodados, por vos decirlo de alguna manera, sino también en los segmentos más vulnerables. Cuando vos mirás los relevamientos de imágenes, o sea, si vos te fijás donde es mayor el arrastre en términos de imagen, ¿sabés dónde es? En el norte del país. ¿Por qué pasa eso? Mira, vos sabés que yo una vez estaba caminando por el barrio 31 y una periodista con un modo muy despectivo y violento y agresivo me dice, no, pero ¿cómo usted va a ir a hablarle a la gente del barrio 31 de liberalismo? No le van a entender nada. Le dije, estás equivocada. Estás equivocado. No, pero esa no es gente racional. Digo, de hecho, un consultor ligado al oficialismo porteño tuvo unas declaraciones muy desafortunadas y muy despectivas que verdaderamente... Y encima ni siquiera pidió perdón por la aberración que hizo. Pero bueno, es uno de los encuestadores que trabaja para el señor Larreta, o sea, se puede esperar cualquier cosa. Pero al margen de eso, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Yo le digo, mira, estás equivocada. Son muchísimo más racional de lo que vos te imaginás, y mucho más que vos, que yo y que cualquiera de nosotros. Pues ¿sabes lo que pasa, Pablo? Suponete que vos te compraste este par de zapatos y no te gusta. Lo tirás y se acabó el problema. ¿Me comprendés? Ahora, cuando vos estás en un segmento vulnerable, si vos te equivocas, te morís. ¿Me comprendés? O sea, porque te quedás sin comer. Entonces, eso, el propio hecho que estén ahí sobreviviendo, te da la muestra que son muchísimo más eficientes. O sea, ellos pueden resolver las condiciones de primer y segundo orden sin calcular el lagrangiano, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en términos de cuando hacemos microeconomía. Entonces, digo, ¿de qué me estás hablando? O sea, porque las primeras víctimas del colectivismo, las primeras víctimas de la casta son los más vulnerables. Y por eso son los primeros que responden al llamado de la libertad.
¿Me comprendés? Son los primeros que despiertan. Está la idea de que son rehenes, ¿no? Rehenes del gobierno, de la política populista, y vos estás mostrando que hay otro camino. El camino de la libertad. O sea, lo que le estamos proponiendo es la liberación, salir de la esclavitud que les da este sistema, sea el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio, porque ninguno de ellos les interesa cambiar esto, porque ellos en el medio se enriquecen. Porque con el chiste ese de la justicia social, que es injusta, porque es un robo, porque es un trato desigual frente a la ley, es aberrante, ¿sabes lo que pasa? Entre que le meten la mano en el bolsillo a alguien y se la dan a otro, en el medio están las porosas manos de los políticos. Entonces, una de las cosas que vos ves es que a los políticos les va bien y a la gente cada vez le va peor. ¿Sabés lo que más le violentó a la casta del sorteo de mi dieta? Son dos elementos. Uno, que dejó en claro que un diputado gana mucho más que sus representados. No solo más que la media, que por la forma de la distribución del ingreso tenés el 75% por debajo de la media, sino que además, obviamente, de la mediana. ¿No? Porque vos tenés una log normal, una chi cuadrada. Está en el 1% de mayores ingresos del país. Bien, exacto. Y no solo eso, sino que además cuando vos mirás el nivel de vida que llevan, está claro que no lo financian con esa plata. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sorteo? Fue arrojar luz sobre los ladrones de la casta. Y cuanto más se quejan, es porque te están mostrando que son casta. Y están tan preocupados que para tapar el elefante ahora están metiendo 1000 elefantes. Es decir, entonces los más castas que hablan, la casta, la casta, la casta. ¿Para qué? Para degradar el término. Es una típica estrategia socialista. ¿Qué es lo que hace el socialismo? Te cambia el lenguaje. Entonces, lo que antes tenía un significado, que son los políticos ladrones que nos arruinan la vida y aplican políticas que saben que nos arruinan la vida, pero no les importa porque primero está la casta. Ahora la casta es el que no me gusta. Sobre todo para licuar el verdadero concepto de casta, que es que ellos son los ladrones que nos están robando el futuro. Javier, lo último, a ver si podemos irnos con un mensaje más optimista. Vos nos describís lo que está pasando hoy, en tu parecer, con la Argentina. Hay mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que dicen yo me voy, por muchas de las cosas que vos describiste. Pero vos por ahí no vas a ser presidente y esto va a continuar. ¿Hay algún mensaje optimista para darle a toda esa gente que dice yo ya no creo más en Argentina, me quiero ir, quiero probar suerte en otro lado porque esto no cambia más? Bueno, primero no negaría rotundamente que no voy a ser presidente. Si entro en la segunda vuelta, te lo firmo ahora. Si entro en el balotaje, yo soy el próximo presidente de la Argentina. Te lo firmo. Primer punto. O sea, con lo cual, veamos cómo evoluciona el juego. O sea, vamos a hacer todo lo posible para estar en la segunda vuelta. Primer punto. Segundo punto. Vos fíjate esto. Aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son 8 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Es decir, que la solución es la libertad. Cuando vos mirás las últimas encuestas separadas por grupos etarios, en el grupo etario más joven, el 55% adhiere a las ideas de la libertad y respecto al segundo que viene en esa lista está 30 puntos abajo. Esa diferencia, sigue casi que no se mueve en el segundo grupo etario. Y después, en los siguientes grupos etarios va cayendo la participación de los liberales libertarios y, o sea, quedamos tercero en el grupo etario de los mayores de 65 años. Esa es la buena noticia. Argentina tiene futuro, porque ese futuro es liberal, porque los jóvenes son liberales. Están cambiando las cabezas. ¿Sí? Exactamente. El tiempo de la decadencia argentina se está terminando. ¿Por qué? Porque está renaciendo el liberalismo. Y cuando renazca el liberalismo y llegue a ocupar posiciones del poder para transformar la Argentina hacia las ideas de la libertad, cuando iniciemos ese camino, a 35 años vamos a ser de vuelta la primer potencia mundial. Nos quedamos con ese mensaje entonces. Javier, un placer. Gracias por haberte sumado a este primer encuentro. Gracias, Pablo, por invitarme. Me siento muy honrado por estar en este primer encuentro y siempre es un gusto hablar con una persona que además hace un trabajo muy profesional y además está formado. Así que
es más fácil hacer la nota. Y le agradecemos a Ingot y a Millennium, además, Obviamente, por haber creado este espacio. Obviamente. Muy amable. No, Gracias. por favor.